Décimo día ya casi terminamos el curso. Buenos días, saludos a todos. Y hoy vamos a ver bloqueos, la tercera parte de los bloqueos cardíacos. Primero vimos bloqueos de rama, ayer Buenos días, vimos, doctor. buenos días, ayer vimos hemibloqueos y hoy vamos a ver la tercera, que son los bloqueos auriculoventriculares. Estos son muy importantes porque son decisiones muy, muy fuertes las que tiene uno que tomar cuando llega un paciente con un bloqueo de este tipo. Y, este va a ser el tema de hoy, ¿no? Aquí se cuela, ahorita vamos a mencionarlo también, el bloqueo sinusal. ¿Se acuerdan que había confusión si era bloqueo sinusal o era paro sinusal? Ahorita lo vamos a reforzar otra vez eso. Fue la tarea de ayer, ¿se acuerdan? Ayer vimos semibloqueos. Entonces este es un hemibloqueo ¿de qué fascículo? ¿Del anterior o del posterior? Primero, eje eléctrico. ¿Hacia dónde está el eje eléctrico? Una línea, bueno, hagan de cuenta que es vertical, es horizontal, ¿no? ¿Dónde está predominantemente D1? Negativo, ¿no? Hacia acá. ¿Y dónde está BF? Positivo, o sea, hacia abajo. O sea, el eje eléctrico, ¿hacia dónde va a estar? ¿Hacia dónde está en este paciente? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, eje eléctrico desviado a la derecha y luego tiene una S profunda en D1 y una Q que no debe existir ni siquiera chiquita en D3. Entonces, ese patrón de S1, Q3 con la desviación del eje a la derecha, este paciente trae un hemibloqueo de la rama Posterior. posterior. Muy bien, así tan sencillo. Y este otro, fíjense, ¿para dónde está el eje eléctrico? Vuelven a trazar una línea vertical. Hagan de cuenta que es vertical. Este es horizontal. D1 es básicamente positiva, o sea, está acá, y ABF es básicamente negativa, o sea, está para acá. Entonces, si ustedes hacen la suma de vectores, va a estar así el eje. Entonces, el eje ¿hacia dónde va a estar? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, eje desviado hacia la izquierda, con Q en D1 y S profunda en D3, en mi bloqueo del fascículo Anterior. anterior, así tan fácil. Entonces, cuando ustedes encuentren un hemibloqueo posterior o anterior, ese paciente deben de investigarle con toda intención un infarto agudo del miocardio. A lo mejor ya lo detectamos, a lo mejor trae elevación del ST, a lo mejor trae dolor, a lo mejor trae todos los datos, ¿no? Pero tenemos que estar pendiente con esto porque esto puede hacerse, ya tiene un bloqueo de una de los fascículos. Entonces, lo que sigue es que sea un bloqueo completo de la rama izquierda, o sea, que se llegaran a los dos a bloquear. Entonces sí, el paciente va a tener problemas para conducción ventricular. Entonces, por eso es un hallazgo, ¿no? Es un hallazgo que a veces eh, tiene trascendencia desde el punto de vista electrocardiográfico. Desde el punto de vista médico es el paciente el que marca la pauta, ¿no? Según la sintomatología y la complicación que traiga del infarto, ¿no? Si trae arritmia, si trae insuficiencia cardíaca, si trae edema pulmonar o trae choque cardiogénico. Entonces, pero esto es un hallazgo que hay que mencionarlo siempre, que se ve. A veces pueden encontrar los semibloqueos y el paciente está sintomático, entonces hay que investigarle una cardiopatía isquémica a este paciente, silente que se llama, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos ya, miren. Ya casi terminamos. Mañana vamos a terminar ya con el 16, que es alteraciones diversas en el electrocardiograma. Hoy vamos a ver bloqueos auriculoventriculares o bloqueos AB que se llama. Es el tercer capítulo de los bloqueos cardíacos. Entonces, cuando veíamos los bloqueos de rama, siempre nos fijamos en el QRS, que el QRS estuviera ancho, más de 0.10 segundos, o que hubiera una R desfasada, o sea, una R empastada, o que hubiera las orejas de conejo, si quieren verlo así, pero era la R prima, ¿no? La R empastada, o sea, el desfasamiento de los dos ventrículos. Un ventrículo se contrae primero, luego el otro, y entonces ya lo buscábamos, ¿no? Si es en B1, B2, que son precordiales derechas, bloqueo de rama derecha. Si es en precordiales izquierdas, bloqueo de rama izquierda. Si la duración del QRS mide menos de 0.10 segundos, entonces es incompleto. Si mide más de 0.10 segundos, o sea, 0.11 para adelante segundos, es un bloqueo completo de rama derecha o de rama de las de His. Los semibloqueos nos tendríamos que ir a esos criterios que hay, ¿verdad? De S1, Q3, Q1, S3 y la desviación del eje eléctrico, ¿de acuerdo?
pero en los bloqueos auriculoventriculares, que vamos a ver hoy el tema, nos tenemos que enfocar en el intervalo PR. Y si ustedes recuerdan, el intervalo PR lo veíamos acá, ¿verdad? Aquí puse segmento PR, pero también lo más correcto es que sea intervalo PR, ¿no? Entonces ustedes ya en el punto número 5 ya midieron desde donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS. Entonces cuando ustedes miden desde aquí donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS, este es el intervalo PR. Entonces lo miden, normalmente debe de medir de 3 milímetros, 3 cuadritos, o sea, .12 segundos, hasta 5 cuadritos, o sea, 5 milímetros, o sea, .20 segundos. Ese es, de ahí, todo eso es variación del intervalo PR. Aquí, en el intervalo PR, nos va a servir para identificar algunos. Ustedes lo midieron y según lo que haya salido, si está en estos rangos, lo más seguro es que no vaya a tener bloqueo auriculoventricular, ¿no? Pero a veces puede estar corto, a veces pueden tener .08, entonces está cortado, lo vamos a ver en alteraciones diversas en algunos problemas. Pero en los bloqueos auriculoventriculares, aquí es donde tienen que ustedes estar y manejar en la mente, tener en la mente o la mano, ¿cuánto mide el intervalo PR? De .12 a .20 segundos, ¿de acuerdo? Acuérdense que cada milímetro, cada cuadrito chiquito milimétrico, cada milímetro cuadrado es 0.04 segundos de duración, ¿verdad? Porque son 1500 milímetros en un minuto, en 60 segundos, entonces nada más hagan la cuenta y van a ver que les sale .04 segundos. Muy bien, entonces aquí se cuelan estos dos que ya habíamos mencionado cuando veíamos los escapes y todo eso, ¿se acuerdan? El bloqueo sinusal y ya no entra aquí el paro, porque el paro sinusal es diferente, pero aquí entra el bloqueo sinusal. Entonces se cuela en los bloqueos de auriculoventriculares y de ramas, se cuela el bloqueo sinusal, ¿se acuerdan? El bloqueo sinusal, el nodo sinusal está mandando el estímulo normal y hay una respuesta ventricular. El nodo sinusal manda su estímulo, hay una respuesta ventricular normal. Luego hay una zona en donde no hay ciclo, faltó un ciclo. O sea, el nodo sinusal no mandó estímulo, no hubo despolarización auricular, entonces hay una pausa. Pero después, si no apareció un escape aquí, entonces sigue el ritmo que venía desde antes, es sincrónico a este de acá atrás. O sea, se detuvo, se bloqueó, pero el ritmo sigue, es sincrónico al anterior. Esa es la diferencia entre el bloqueo y el paro sinusal. El bloqueo sinusal, se bloqueó el nodo auriculoventricular, pero cuando recupera el nodo sinusal, el marcapaso natural, su ritmo otra vez o su función, sigue como si fuera el ritmo anterior. Y ustedes lo hacen así, agarran un papel, marcan ustedes, y aquí, en este es donde debía haber caído el ciclo cardíaco, que no cayó, pero después, si ustedes siguen, recupera el ritmo normal, como lo estaba teniendo anteriormente, antes de que hubiera ese bloqueo. En cambio, bueno, este es un, mira, aquí lo pueden, aquí está un graficado, ¿no? Aquí está PQRS, 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 y luego hay una zona de asistolia. Aquí no hubo despolarización auricular. Aquí pudiera haber aparecido un escape o auricular nodal o ventricular. Y no, lo que pasa es que hay una periodo de asistolia, uno hace la medición con el papel, agarra un papel y ve, aquí tiene un ritmo, ve arriba el ritmo, aquí debe haber caído el otro QRS y no cayó, pero cuando ya aparecen los otros, el nodo sinusal recuperó su función, despertó y seguía el ritmo sincrónico anterior. O sea, esa es la diferencia entre el bloqueo. Este es un bloqueo, se bloqueó el nodo sinusal, ¿de acuerdo? El ritmo era sinusal normal y de pronto se bloqueó. A diferencia del paro sinusal, en donde pasa lo mismo, hay una zona de asistolia, el nodo sinusal paró, o sea, o sea, puede confundirse con paro, con bloqueo sinusal, el paro sinusal, pero aquí la única diferencia es que el ritmo que toma otra vez el nodo sinusal, o lo toma otras células ahí del nodo sinusal, pero sigue un ritmo que ya no es sincrónico con el anterior. Y ustedes lo grafican con el papel. Aquí debería haber ocurrido el QRS, aquí también, y ya se dan cuenta que este fue diferente al ritmo que llevaba anterior. Esa es la diferencia, la única diferencia nada más. Los dos son peligrosos porque nos están diciendo que el nodo sinusal está sufriendo por alguna enfermedad, ya sea la mayoría de las veces es isquemia, puede ser una miocarditis también, puede ser una cardiomiopatía, o sea, la causa más común es la arteriosclerosis, o sea, la cardiopatía isquémica. Bien, y aquí está lo mismo, ¿no? O sea, este es un ejemplo, viene el ritmo sinusal normal, ¿verdad? Luego hay una periodo de asistolia,
pero cuando se recupera otra vez el ritmo sinusal, ya no es el mismo ritmo sincrónico que llevaba, ya agarró otro ritmo, también sinusal, pero ya diferente al que anterior. Y esa es la diferencia entre el bloqueo y el paro sinusal. Este es un paro sinusal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el bloqueo auriculoventricular está aquí, en el nodo auriculoventricular. Por alguna razón, el nodo auriculoventricular, que tiene la función de retener el estímulo de despolarización que viene de las aurículas, del nodo sinusal, para que mientras se contraen las aurículas se llenen los ventrículos. Y entonces ya cuando están llenos los ventrículos, el nodo auriculoventricular suelta el impulso por el haz de His en sus ramas derecha e izquierda y hace que se contraigan los ventrículos. Entonces siempre hay una centésima de segundo se retarda aquí para darle oportunidad a los ventrículos de que se llenen de sangre. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Acuérdense de la onda P, hagan una plana de la onda P, porque aquí en los bloqueos auriculoventriculares, ahorita lo van a ver, es muy importante reconocer la onda P, porque a veces la onda P se nos esconde en el bloqueo auriculoventricular. A veces está inmediatamente antes del QRS, a veces está encima de la T, ¿verdad? Entonces, a veces está encima de la R, o sea, y entonces dicen, ¿qué es esto? ¿Es una muesca o qué es? Y entonces, si nosotros la identificamos, porque ya queda grabada en su cabeza la plana de onda P, háganlo. Si no lo han hecho, háganlo. Nada más, si quieren, nada más por obediencia o por lo que ustedes quieran, pero cuando a mí me dijo el doctor Padilla, haz una plana de la onda P. Pues, yo la hice porque pues, él me dijo, pero yo no sabía por qué. Y dijo, después lo vas a entender. Y entonces ya después lo entendí. Bien, entonces, el bloqueo auriculoventricular se basa en la medición del intervalo PR, o sea, donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS. Entonces, todo esto es el intervalo PR. Normalmente debe de medir de 3 milímetros, o sea, 3 cuadritos. Aquí están amplificados los milímetros. Haz de cuenta que es un milímetro bien amplificado. Aquí de 3 a 5 milímetros, o sea, de 0.12 a 0.20 segundos. Esa es la duración normal. Aquí, por ejemplo, ven que este intervalo PR se prolongó, ¿verdad? Un poquito acá y un poquito acá. Entonces ya está más de 0.20 segundos. Y eso hace que sea bloqueo auriculoventricular de primer grado. O sea, la prolongación del intervalo PR mayor a 0.20 segundos quiere decir que es un bloqueo de primer grado. Estos pacientes, los pacientes con bloqueo auriculoventricular, el dato clínico clave que a veces cuando ustedes están haciendo la historia clínica, cuando los consultan o cuando van a urgencias, es cuando el paciente dice, doctor, fíjese que mi familiar se desmayó, entonces tuvo un síncope, o sea, pueden haber tenido un síncope, perdieron el estado de alerta transitoriamente. O el paciente llega mareado, llega vomitando, no puede estar de pie, lo tienen que detener, se pone muy mal y son las crisis de Stock-Adams sin que lleguen al síncope. O que el paciente, cuando lo están ustedes revisando, le encuentran bradicardia y ustedes le encuentran una frecuencia menor de 60 por minuto y entonces ahí tienen que hacerle dos preguntas. ¿Usted hace deporte? Si es un deportista de alto rendimiento, generalmente andan con bradicardia. Si no es un paciente que sea deportista de alto rendimiento, la bradicardia es patológica. O la otra causa de la bradicardia es que el paciente estuviera tomando betabloqueadores, ¿no? Diapropranolol, metoprolol, cualquiera de los betabloqueadores. Si se descartan esas dos, esa bradicardia tiene importancia y hay que tomarle un electro porque pudiera ser un bloqueo auriculoventricular. Porque el bloqueo auriculoventricular, el primer signo que nosotros vemos es bradicardia y los síntomas es el síncope, la pérdida del estado de alerta o las crisis de Stock-Adams. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en este paciente miden el intervalo PR, donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS, aquí hay, por ejemplo, 0.5. Digo 5 milímetros más 4 de acá, son 9 por 0.04, la tabla del 0.04, 0.4 por 9, 0.36 segundos. Entonces quiere decir que está arriba de 0.20 segundos. Entonces revisan las otras o sea, todas las derivaciones siempre, vean, tienen que revisar todos, porque ahorita van a ver por qué, y todos van a estar arriba de los 0.20 segundos. La mayoría, aquí como en estos, 0.36, 0.36, 0.36, 0.36 segundos. O sea, intervalo PR mayor de 0.20 segundos, bloqueo auriculoventricular de primer grado. No hay vuelta de hoja. Entonces, este paciente ya le está fallando el aurículo ventricular, el nodo auriculoventricular. Este paciente puede en un momento dado fallar por completo el nodo auriculoventricular y este paciente, si no puede pasar el estímulo que viene en las aurículas, pues el paciente se va a parar, o sea, va a tener un paro
cardíaco en sístole porque no va a poder contraerse el ventrículo. Entonces, el bloqueo AB de primer grado va a tener intervalo PR mayor de 0.20 segundos, o sea, más de 5 milímetros, más de un cuadrito ancho, ¿verdad? De los que marcan las negritas. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene 5 milímetros acá, más uno acá son 6, más otro acá son 7. Entonces, la tabla del 0.4 por 7, 0.28 segundos. Aquí tiene 0.28 segundos de duración. O sea, 0.08 segundos más de lo normal. Entonces, ese es un bloqueo AB de primer grado. La mayoría de los bloqueos AB de primer grado, a veces nada más es cuestión de retirarles el betabloqueador, si es que traen betabloqueador, no darles betabloqueador contraindicado, o darles al paciente tratamiento para la causa que les está ocasionando. Si la bradicardia es muy severa, entonces la bradicardia severa se maneja con atropina intravenosa. Entonces, bloqueo AB de primer grado, no hay problema. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes miden el intervalo PR. Aquí están, por ejemplo, aquí son 4 milímetros, más otros 3 acá, son 7, ¿verdad? Son 7 milímetros por 0.4, 0.28 segundos, ¿no? Entonces, existe onda P, contracción auricular, existe onda QRS, o sea, contracción ventricular, y la repolarización. Y eso se va repitiendo, pero el intervalo PR que midieron en el número 5 de su interpretación está prolongado, entonces dicen ustedes bloqueo AB de primer grado. Y así le ponen. Intervalo PR estaba en 0.28 segundos, y cuando ya hacen ustedes, cuando se van al capítulo de bloqueos AB, ustedes ponen ahí bloqueo AB de primer grado, ¿verdad? Y pueden poner enseguida, si quieren, por intervalo PR prolongado 0.28 segundos y listo, ¿no? Y aquí se van ustedes en lo mismo. Aquí, por ejemplo, aquí empieza la onda P y aquí termina. Entonces ya se pasó más de 5 milímetros acá, 6, 7, igual que el otro, 0.28 segundos. Y donde quiera que lo vean. Entonces ustedes siempre analicen el intervalo PR, ¿de acuerdo? Es bien importante. Ya lo ven en el punto 5, ponen una regla, a ver cuántos milímetros mide, y lo multiplican por 0.4. Debe medir de 0.12 a 0.20. Y punto. Bloqueo AB de primer grado. ¿De acuerdo? Y luego en estos casos, por ejemplo, en este otro trazo electrocardiográfico, ustedes miden el intervalo PR, miren. Aquí empieza, aquí son 4, póngale 3 si quieren, ¿no? 3 de aquí para acá, 3 y 3 de acá son 6.6, ¿verdad? Por 4 son 0.24 segundos. Y así se van ustedes. Miren. Ahorita la onda P, la morfología de la onda P no nos importa. Ahorita lo que nos importa es el intervalo PR de aquí. Aquí se pasa un milímetro. Aquí son 5 milímetros, acá son 6 milímetros, 0.24. Aquí, por ejemplo, son 5, más 4 acá son 9, más 1 acá 10, ¿verdad? 0.40 segundos en este paciente, ¿verdad? Si este paciente ya está viendo que tiene un problema, ya trae un supernivel del ST aquí, entonces probablemente traiga un infarto. Y entonces el intervalo PR mayor de 0.20 segundos es bloqueo AB de primer grado. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre el bloqueo AB de primer grado? No, doctor, muy ¿Todo está claro. bien? Y luego nos vamos al bloqueo de segundo grado. Los bloqueos de segundo grado tiene dos tipos, el MOVITS 1 y el MOVITS 2, ¿verdad? Entonces, ustedes a lo mejor encuentren que el intervalo PR está prolongado, pero en algunas ocasiones va a estar el intervalo normal. Entonces dicen ustedes, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, en el bloqueo AB de primer grado, generalmente nosotros escuchamos, a veces nos toca escuchar 3 o 4 ruidos normales, latidos cardíacos normales, y uno que se para. O sea, como que, no, como que se silenció el corazón. Y luego otra vez vuelve a aparecer el mismo ritmo. 1, 2, 3, 4, y luego se para. 1, 2, 3, 4, se para. O 1, 2, 3, se para. 1, 2, 3, latidos y se para, ¿no? O sea, el ritmo que normalmente debe tener cuando estamos auscultando o cuando estamos palpando el pulso, ya es irregular. Y dice, chico, 3 latidos normales o 3 pulsaciones normales, y luego como que hay un silencio. Y luego otra vez se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces ustedes dicen, este paciente trae una arritmia. Entonces le toman el electrocardiograma y entonces encuentran esto, ¿verdad? Aquí dicen, por ejemplo, no, pues aquí el PR está bien, doctor. Ay, aquí ya se alargó. Ay, aquí se alargó más. Ay, aquí se alargó mucho más. Y luego hay una onda P que no condujo, ¿verdad? Y luego hay la primera sistolia y luego hay otra, ya toma el ritmo sinusal otra vez. Y esto se repite. Entonces, el intervalo PR
se va prolongando paulatinamente, ¿verdad? De lo normal hasta ya un intervalo PR mayor de 0.20 segundos, hasta que hay una onda P que no conduce, ¿verdad? Y luego se vuelve a repetir otra vez. Los 3, 4, aquí fueron 4 latidos y luego una P que no conduce, un silencio, luego 4 latidos bien normal y luego otro silencio. Entonces esto nos habla cuando el intervalo PR se va prolongando progresivamente y luego hay una onda P que no condujo, porque sabemos que es P porque se parece a estas otras P, ¿va? Y fue después de la T. Si hubiera sido onda U, estaría en todas las demás derivaciones después de la onda T, pero aquí no, es la onda T y aparece otra onda que se parece mucho a esta de acá y a las otras que estaban anteriores, y es una onda P. Por eso les dije, hagan el ejercicio de la onda P para identificar que es una onda P. ¿De acuerdo? Esa jorobita siempre. Entonces, cuando ustedes ven esta secuencia, por ejemplo, aquí se cortó, pero vamos a empezar desde acá. Aquí hubo el periodo de sistolia. Aquí está la P que no condujo, pero vamos a empezar desde aquí, ¿no? Intervalo PR que se va prolongando poco a poco. Se va prolongando poco a poco. Se va prolongando poco a poco más, cada vez más, hasta que hay una onda P que no condujo. Hay un silencio y luego vuelve a empezar el mismo ritmo. O sea, aquí, por ejemplo, son 5 latidos normales y un latido que se detuvo. O sea, ustedes estaban llevando el ritmo, decían el ritmo, por eso siempre debe escucharlo por lo menos en 30 segundos, los ruidos cardíacos, o tomar el pulso por lo menos en 30 segundos. Si es el minuto, mejor, porque ahí nos podemos dar cuenta cómo está el corazón, porque puede aparecer un extrasístole al segundo, a los 45 segundos, y si ustedes nada más, o un latido normal a los 30 segundos, a lo mejor no lo encuentran. Y si lo hacen en 5 segundos, pues menos. Entonces siempre por lo menos un minuto estar escuchando el corazón, un minuto estar tomando el pulso. Entonces esto, el aumento progresivo del intervalo PR hasta que hay una onda P que no condujo, es bloqueo grado 2. Bloqueo grado 2. Híjole, es una emergencia. Pero si me permiten tantito, voy a poner, no, un momentito, por favor, discúlpenme. Está bien, doctor, no se preocupe. Sí, porque están llamando y ese Listo. Sí, estamos ya. ¿Listo? ¿Sí me escucho? Sí, doctor, todo listo. Bien, discúlpenme. Miren, entonces el intervalo PR se va prolongando poco a poco, más, cada vez más. Si ustedes nada más vieran este complejo, por ejemplo, dirían, pues es un bloqueo de primer grado, porque tiene el intervalo PR más de 0.20 segundos, pero deberían haberse fijado en el anterior y el anterior y el anterior, y entonces eso es una observación que ustedes tienen que hacer. Mira, aquí el intervalo PR estaba bien, luego se prolongó ya, y luego se prolongó más, y luego se prolongó mucho más, y luego yo hubo una onda P que no condujo. Esto no es bloqueo AV de primer grado. Hubiera sido bloqueo de primer grado si fuera permanentemente esta medición.
sin que hubiera esta progresión del intervalo PR hasta que haya una onda P que no condujo. Y esto se le llama Movitz 1 o fenómeno de Weckenbach, ¿verdad? Entonces el intervalo PR se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando hasta que hay una onda P que no condujo. Aquí debería haber aparecido el QRS, no apareció. Y esto se le llama Movitz 1 o fenómeno de Weckenbach, ¿de acuerdo? Es un bloqueo de segundo grado. ¿Está bien? Ustedes van, por ejemplo, midiendo de aquí, acá, lo miden con su regla y van a ver cuántos milímetros, y luego aquí otro, y aquí está el otro, y fíjense cómo aquí se nota luego que está más cortito que ¿no? Pareciera ser un bloqueo de primer grado por el PR, el intervalo PR que está más de 0.20, pero se fue prolongando. Aquí se ven dos trazos nada más, pero hay una onda P que no condujo, que no se ve en el bloqueo AB de primer grado. ¿De acuerdo? Esta P se parece mucho a las demás P, entonces es una onda P. Entonces quiere decir, este es un bloqueo Movitz 1, bloqueo de segundo grado, aurículo ventricular AB o fenómeno de Weckenbach, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa aquí, el intervalo se va aumentando, 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 hasta que hay una onda P que no condujo. Y esto es Movitz. Este paciente ya se está poniendo, a veces el Movitz 1 lo tolera muy bien el paciente, puede ser que no tenga síntomas o a lo mejor tiene mareos o tuvo un síncope, ¿verdad? Pero cuando ya pasamos, por ejemplo, al Movitz 2, que es un bloqueo AB de segundo grado, el Movitz 2, aquí el nodo aurículo ventricular ya se está poniendo rebelde, porque tiene que haber 2 o 3 ondas P para estimular al ventrículo. O sea, manda el nodo sinusal el estímulo, no le hizo caso el nodo aurículo ventricular, manda otro estímulo, y si le hizo caso viene respuesta ventricular. A veces se necesitan 2 o 3 o 4 estímulos del nodo sinusal y ya aparecen 2, 3 o 4 contracciones auriculares antes de que aparezca la ventricular. Y esa es la característica, perdón, del Movitz 2. O sea, es un bloqueo de segundo grado Movitz 2 en donde se necesitan varios estímulos del nodo sinusal para que pueda estimularse los ventrículos, o sea, para que lo deje pasar el nodo aurículo ventricular, como que el nodo aurículo ventricular está atarantado así, como que no responde, hasta que le dan una cachetada, otra cachetada, y ya por fin responde, ¿verdad? Y entonces ya responde, entonces eso se le llama Movitz 2. Este hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir ya con el siguiente, que es el de tercer grado. Entonces, si ustedes pueden encontrar ustedes el intervalo PR, hasta normal incluso si ustedes quieren verlo, pero lo que llama la atención en el bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2, es que hay 2 o más P's antes del QRS, quiere decir que se necesitan varios estímulos del nodo sinusal para que puedan estimular al nodo aurículo ventricular y deja pasar el impulso hacia el haz de His y pueda contraerse los ventrículos. Y se habla de 2 a 1 cuando hay 2 ondas P antes del QRS, o 3 a 1 cuando hay 3 ondas P antes del QRS. Esto me pueden decir, doctor, pero aquí parece una onda T. No. Teóricamente, después del QRS viene la repolarización, que es una T, ¿verdad? Que es una onda positiva. Pero si ustedes ven esta onda, T entre comillas, se parece mucho a estas ondas. Entonces, estas no pueden ser ondas T. Entonces, esta tiene más semejanza a la onda P. Entonces, esta no es onda T, o sea, no hay repolarización ventricular todavía. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo del nodo aurículo ventricular, no le da tiempo que haya repolarización. Entonces, esta es una P, ¿verdad? Y esta es otra P, y esta es otra P. Entonces, fíjense, por eso les decía, hagan el ejercicio ustedes de la plana de onda P para que puedan identificarla. Porque ustedes pueden decir, esta es onda T porque está después del QRS. Sí, puede ser, pero se parece mucho a estas. Entonces, ya no es onda T, es onda P. Y son 3 a 1. Y aquí, por ejemplo, empiezan ustedes, por ejemplo, el de arriba, el PR aquí está, se va prolongando el intervalo PR, se prolongó en estas dos. Aquí hubo una P, miren que está apenas en la rama descendente, en el periodo refractario relativo de la onda T, y hubo un periodo de asistolia, y luego vuelve a repetirse la misma que acá, ¿no? Entonces es un fenómeno de Weckenbach, o bloqueo de segundo grado Movitz 1, y en el Movitz 2, siempre miren, aquí sí se alcanza a ver, aquí sí apareció esta onda, ¿no? Que aquí parece estar la T, y esta sí es una onda P, a veces sí se ve clarito, 2 a 1, aquí 1 a 1, aquí aparentemente se había recuperado, aquí también, pero vimos, fue transitorio el bloqueo de segundo grado Movitz 2, ¿no? Porque hubo 2 ondas P antes del QRS. Entonces, cuidado con ello, ¿no? Entonces, el bloqueo AB de primer grado, intervalo PR mayor de 0.20 segundos.
de segundo grado hay dos tipos, MOVITS 1, prolongación del intervalo PR progresivamente hasta que hay una onda P que no conduce. MOVITS 2, lo que es un bloqueo de segundo grado. Existen varias P's, dos o más P's, para poder estimular a los ventrículos, para que el nodo aurículo ventricular deje pasar el impulso y pueda encontrarse los ventrículos. Entonces, luego ya llegamos al más grave de los bloqueos. Este bloqueo, el de tercer grado, siempre va acompañado de bradicardia, de síncope o de crisis de Stokes-Adams. A veces el paciente llega a tolerar frecuencias de 38, ya llega todo mareado, apenas lo puede caminar o lo traen en camilla, porque si se siente muy mal. Y lo primero que ustedes detectan, o la enfermera al dar los signos vitales, les dice, doctor, este paciente está bradicárdico. Lo revisan ustedes y corroboran la bradicardia por la frecuencia cardíaca menor de 60 o el pulso menor de 60 y dice, este paciente trae bradicardia. Y es una bradicardia severa. Entonces, hay que tomar un electro. Y en el electro, en el bloqueo de tercer grado, aquí hay un divorcio entre las aurículas y los ventrículos. Aquí las aurículas se contraen por su lado, ¿verdad? No le importa el nodo aurículo ventricular, no le importa lo que esté pasando en el corazón, las aurículas siguen con su egoísmo y se están contrayendo. El nodo sinusal sigue mandando impulsos y aparece la onda P. Se contraen las aurículas, ¿verdad? Porque la onda P que aparece es que se hubo contracción auricular. Pero el nodo aurículo ventricular, como es un bloqueo completo, no lo deja pasar, no quiere saber nada del nodo sinusal, ¿verdad? Y entonces los ventrículos dicen, bueno, si no deja pasar el nodo sinusal, o me muero o mando a un estímulo. Y entonces el corazón, tratando de salvar, de salir al quite, pues empieza a tomar el marcapaso ventricular, las células las fibras de Purkinje, entonces empiezan a mandar estímulos ventriculares para que si no pasa esto, el paciente se muere inmediatamente. Entonces el paciente nos llega muy mal, nos llega con bradicardia, con un síncope, con crisis tocados, mareado, en choque, cardiogénico, lo que ustedes quieran, y ya nosotros detectamos que trae bradicardia. Le tomamos el electro y encontramos esto, ¿no? Que hay una frecuencia auricular. Si ustedes aquí miren, esta onda P, no sabíamos que era onda P, pero ustedes, como ya hicieron el ejercicio, la plana de las ondas P, entonces dicen ustedes, a ver, vamos a ver, si agarramos un papelito y marcamos aquí y agarramos aquí, vamos a ver si ese papelito al moverlo coincide con las otras, con estas y con estas. Aquí cayó después de la onda T. ¿Sí lo ven? Cayó donde se le dé su santa gana. Y aquí cayó antes de la R, en la rama ascendente de la R. Entonces, si ustedes hacen ese ritmo, la onda P lleva un ritmo regular. ¿De acuerdo? Entonces dicen ustedes, ajá. Y el ventricular es más lento. Esos complejos anchos son ventriculares. Entonces, si ustedes toman la frecuencia cardíaca, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a agarrar la frecuencia cardíaca auricular. Aquí, 300, 150, 175. La frecuencia auricular son 75 por minuto. Y la frecuencia ventricular son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 42. 1500 entre 42 sale como 30 y tantos por ciento, 38 por minuto, ¿no? Entonces, lo que está dando la bradicardia, lo que está dando la sintomatología es la frecuencia ventricular, porque la frecuencia ventricular es la que está mandando sangre al cerebro, ¿verdad? Entonces es la que lo hace que se sienta mal el paciente. La auricular no hay problema, las aurículas están de fiesta, ellas no les importa, ellas se están contrayendo, ellas tienen su ritmo, ¿verdad? Tienen su fiesta aparte, ¿no? Pero los ventrículos, que son los que están sufriendo porque no deja pasar el estímulo hacia los ventrículos, sino de vez en cuando, por el marcapaso que es lento, el de los ventrículos, de las fibras de Purkinje, pues nos mantiene con vida para que llegue al hospital cuando empieza a funcionar. Cuando no llega a funcionar este marcapaso, pues el paciente tiene muerte súbita en su casa. Entonces, la frecuencia auricular es independiente, la onda P cae donde se le da su gana, ¿verdad? Y el ritmo ventricular es lento, generalmente es bradicárdico, muy importante, y eso nos dice disociación, así se le llama también, disociación aurículo-ventricular. Los ventrículos por un lado y las aurículas por otro lado. Entonces, automáticamente nos dice bloqueo AB de tercer grado. Uno podría confundirlo, bueno, y si es un MOVITS 2, por ejemplo, 2A1, aquí hay 2P, ¿y esta P? ¿Verdad? ¿Y esta P que se puso antes de la T? Entonces dicen, no es MOVITS 2, el MOVITS 2 no tiene por qué aparecer una onda P antes de aquí, la onda P aparece antes del QRS, no después del QRS o encima del QRS. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre MOVITS 2 y bloqueo B completo, porque a veces se confunde uno.
Por ejemplo, si uno va, mira, aquí están las ondas que son P's, que son picudas. Aquí cayó antes del QRS, aquí cayó encima de la onda T, ¿verdad? Aquí cayó antes del QRS, aquí cayó normal, aquí arriba de la T, aquí antes del QRS. Si ustedes toman la frecuencia auricular, ustedes van a ver que la frecuencia auricular lleva un ritmo y el ventrículo lleva otro ritmo, ¿verdad? Entonces quiere decir disociación aurículo-ventricular, la P cae donde se le da la gana, entonces bloqueo AB de tercer grado. Lo mismo pasa acá. La P ocurre antes del QRS, aquí está normal, aquí pasó después del QRS, ¿verdad? Esta, por ejemplo, de aquí abajo podría confundirse con un MOVITS 2. El MOVITS 2 y el bloqueo completo, el de tercer grado, casi van, puede haber, a veces se pone uno en discusión con los cardiólogos, con los mismos médicos, porque dicen, a ver, ¿esto qué es? ¿Este es un bloqueo AB o es de segundo grado o es un completo? Según el de abajo, es un bloqueo MOVITS 2, porque tiene 2-1, porque no hay ondas P que caigan en otro lugar, todas caen antes del QRS. En cambio una P cayó casi encima del QRS y una onda P apareció en la onda T, 2 aquí. Entonces dice, este es tercer grado de arriba y MOVITS 2, ¿verdad? El de abajo. Y aquí, por ejemplo, en nuestro otro trazo lo mismo, ¿no? Aquí ustedes, por ejemplo, pueden decir, a lo mejor es un 3-1, doctor, hay 3, pero aquí cayó una P antes de la T, miren. O cayó aquí en el QRS, donde hay otro, pero esta es la más importante porque cayó antes de la onda. Aquí, a veces en una sola derivación, la P cayó antes de la T. Y entonces nos dice, aquí cayó después de la T en el periodo refractario relativo, ¿verdad? Entonces dicen ustedes, este es un bloqueo completo, un ritmo ventricular lento, independiente del auricular. El ritmo auricular, pues la aurícula sigue mandando sus impulsos a ritmo sinusal, 60 o a 100 por minuto, pero la frecuencia ventricular por el marcapaso ventricular es lenta, ¿no? Si ustedes hacen aquí la cuenta, son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 51, 1500 entre 51, 1500, ¿cuánto? 29, Me ¿no? da 29. 29, o sea, fíjense, imagínense con esa frecuencia el paciente anda muy mal. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros encontramos este otro trazo, ondas P, ¿verdad? Aquí cayó en la onda T, aquí cayó casi antes del QRS la P, aquí después de la onda T, aquí cayó en ningún lado, y aquí cayó un poquitito antes del QRS, como si fuera un P recorte. Entonces, es un ritmo independiente, el auricular al ventricular, con complejos anchos ventriculares, ¿verdad? Dicen ustedes, y bradicárdico, este paciente es un bloqueo AB de tercer grado completo. Muy bien, y este es un trazo de práctica, este es un ejercicio para ustedes. ¿Qué observan en este trazo? Es un bloqueo de segundo grado, MOVITS 1. MOVITS 1 o fenómeno de Wengenbach. Buchenbach. Ajá, muy bien, porque miren, el intervalo PR, aparentemente aquí está normal. Si ven este ciclo nada más, no, pues está normal, doctor. Pero alguien observó, no, mira, aquí se prolongó. Oye, aquí se prolongó más, mira. Aquí ya sí tiene punto 20, punto 30, son 8 por 4, 30, punto 32. Aquí tenía, son 4, 5, punto 20. Aquí estaba normal y aquí estaba en punto. Y luego aquí hay una onda P que no condujo. Y dice uno, ya observaron todo, por eso les digo, siempre tomen el D2 largo, porque hay electros muy austeros, ¿no? Donde les da un complejo, un ciclo cardíaco y ya, y no pueden ver ni siquiera la frecuencia, entonces el D2 nos sirve para hacer todo esto, para buscar estos intervalos que se van prolongando, las ondas P que no aparecen. Entonces, por eso el D2 largo siempre debe estar en un electrocardiograma que se toma normalmente. Entonces, sí, efectivamente, este es un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1 o fenómeno de Wengenbach, ¿de acuerdo? Miren, aquí hasta el médico dice, el médico tratante encontró el pulso irregular en su paciente. Le llamó la atención sentir 3 latidos seguidos y una pausa. Esto se repetía una y otra vez. Entonces, trae una arritmia. Le toman el electro y ustedes como que ya saben de electrocardiografía lo básico, entonces pueden decir, sí, el pulso se explica porque trae un bloqueo a veces de segundo grado, MOVITS 1. El paciente está fallando el nodo auricular. Hay que darle tratamiento a ver por qué trae. El paciente es la edad,
la arteriosclerosis, a lo mejor es un paciente isquémico, o es un paciente que está tomando medicamentos demasiado beta bloqueados, algo que esté tomando, o es una miocarditis para tratar el problema. Si no, porque los pacientes con bloqueo completo, ¿verdad? O bloqueo con MOBITS 2, que no con sintomatología, se les tiene que poner primero un marcapaso temporal, ¿no? Intravenoso. Y si no hay buena respuesta, no se corrige la causa, porque a veces puede ser un infarto, pasa el infarto, recupera su circulación ahí a nivel del nodo auriculoventricular y no necesita marcapaso, pero se le pone un marcapaso temporal primero. Si no hay buena respuesta, entonces se le tiene que poner un marcapaso definitivo, que ya es intracardíaco, ya se mete por la vena también, pero ya ya es endocárdico. Muy bien. ¿Está bien? Aquí están, MOBITS 1, intervalo PR que se va prolongando poco a poco hasta una onda P que no conduce. MOBITS 2, puede haber dos ondas P que no conducen, ¿verdad? También el ritmo es irregular. Y en el bloqueo AB de tercer grado, quizás el que sea más regular, frecuencias auriculares normales con frecuencia y frecuencia ventricular lenta, bradicárdico, ¿no? Y entonces eso son los bloqueos auriculoventriculares. ¿Dudas, preguntas que tengan? Sí, doctor. Sí. En el bloqueo de tercer grado, Sí. los ritmos son regulares, tanto ventriculares como auriculares. En el tercer grado, el ritmo auricular generalmente lleva una frecuencia. Acuérdense, la frecuencia normal es de 60 a 100 por minuto, ¿no? Puede a lo mejor, si están tomando el electro, a lo mejor en esta ocasión fueron 60 y luego fue 70, pero llevan un ritmo regular, ¿no? El ritmo auricular, el ritmo que se origina en lo sinusal. Y el ritmo ventricular, generalmente, por ejemplo, el bloqueo de tercer grado, generalmente es rítmico, o sea, es rítmico. Pero en los otros, por ejemplo, y en el bloqueo de primer grado, primero y tercer grado son rítmicos, los ruidos cardíacos. En el segundo grado, MOBITS 1, como escuchan 3 latidos normales o 4 normales, y luego uno que hay una pausa, ¿qué está pasando? Es irregular entonces el ritmo. Y en si por ejemplo es constante el 2 a 1, puede ser regular en el MOBITS 2, pero generalmente a veces es irregular el pulso porque puede haber 2 impulsos que se necesitaron y después ya agarró el ritmo sinusal y sí respondía el nuevo auriculo ventricular y luego ya vuelve a ver aparecer otro. Generalmente el 1 y el MOBITS 1 y el MOBITS 2 son irregulares, los ruidos cardíacos, y ritmos son irregulares también. En cambio, en el bloqueo AB de tercer grado y en el de primer grado, generalmente el ritmo es regular, salvo que varíe la frecuencia cardíaca, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, vamos a suponer que estaba con una frecuencia de 75 por minuto de frecuencia auricular, ¿no? Y llega el médico, por ejemplo, y se asusta o le da miedo, porque a veces gente que le da miedo al médico con la bata blanca y se acelera el corazón, entonces puede cambiar el ritmo, ¿verdad? Pero el ritmo sinusal sigue estando entre 60 y 100 por minuto. Y el ritmo ventricular siempre sigue en una frecuencia menor de 35 latidos por minuto. Entonces, ahí lo importante, si está generalmente regular irregular el de primer grado, e irregulares los de segundo grado. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí quedó. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo, doctor. Okay. ¿Sí? En el MOBITS 2 los pacientes no presentan un aumento en el PR del tiempo. En el MOBITS ya no importa. Puede ser, no importa porque si ustedes ven, por ejemplo, en el MOBITS 2, puede ser que no lo tenga. Puede existir, ¿no? El aumento del intervalo PR, pero generalmente ya es un problema más grave, porque en el bloqueo MOBITS 1 está mandándose el estímulo por las aurículas, el nodo sinusal pues, se contrae, esta pausa es el nodo auriculoventricular, y se va aumentando poco a poco porque el nodo auriculoventricular como que se está revelando para dejar pasar el impulso. En cambio, hasta que en un momento dado no lo deja pasar. ¿De aquí? En cambio, en el MOBITS 2 se necesitan 2 o 3 o más impulsos para que pueda dejar el nodo auriculoventricular pasar el impulso. Aquí en el MOBITS 1 nada más es un impulso.
¿verdad? Para que pueda responder, pero se va prolongando el intervalo PR hasta que hay una onda P que no lo dejó pasar y se vuelve a repetir. Por eso los dos son de segundo grado, pero se le llamó MOVITS 1 porque tenía esta característica, ¿no? Intervalo PR y había una onda P. En cambio, en el de segundo grado había una o dos o tres o hasta cuatro ondas P para que hubiera una contracción ventricular, ¿verdad? A veces, si por ejemplo, si apareciera una onda P aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí donde tengo la flechita. Si apareciera una onda P aquí, si tú midieras la onda P o el intervalo PR acá, no puedes porque hay una P que se está interponiendo. Entonces, en el MOVIS 2, ahí el criterio no es prolongación del intervalo PR. Ahí lo que hay es que hay varias ondas P que se necesitan del nodo sinusal o de para poder que el ventrículo pueda contraerse si el nodo auriculoventricular la deja pasar. Entonces aquí necesitan dos estímulos para dejarlo pasar. Esa es la característica, es la diferencia entre MOVITS 1 y MOVITS 2. O sea, aquí puede no existir intervalo PR, salvo que tú tomaras, por ejemplo, si tú tomaras la medición desde aquí, por ejemplo, en este caso, voy a ponerle puntero otra vez para explicarte. Si tú, por ejemplo, en este MOVIS 2, tú dijeras, bueno, esta onda P la mido desde aquí, el intervalo PR hasta acá, pues está sumamente prolongado, pero aquí se atravesó una onda P. Entonces, aquí ya no, y el intervalo PR no va progresando, entonces no puede ser MOVIS 1. Entonces dices tú, bueno, ¿y si es un paro sinusal? Dicen ustedes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se repitió aquí y se repitió acá. Se puede confundir con un paro sinusal. Quiere decir que este estímulo no condujo y agarra, puede confundirse, pero si esto está monitorizando, el NUMPA se está repitiendo constantemente, dice, no es un bloqueo sinusal, ni es un paro sinusal, este es un MOVIS 2. ¿Verdad? Entonces aquí el intervalo PR no juega un papel muy importante. Aquí porque si este tuviera un PR prolongado, pero trae otra onda P anterior, entonces quiere decir que ya no es, ya el PR ya no es importante, el intervalo PR. Aquí lo que es importante son las P's que no están conduciendo. ¿Verdad? Esta P que no condujo, ¿por qué no condujo esta onda P? La pregunta que ustedes deben hacerse. Porque el nodo auriculoventricular no lo dejó pasar hasta que otra vez vuelve a aparecer o dejó pasar aquí. Entonces, esto es un MOVIS 2, o sea, es un bloqueo que se está tornando grave, y este se puede agravar más y hacerse más constante, como en los anteriores, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes, por ejemplo, en este paciente aquí hay 3 ondas P antes del QRS, o que hay 2, ya este es más grave, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué dices tú? ¿Y por qué no es este un bloqueo de tercer grado? Si también tiene un ritmo auricular independiente. Pero aquí las ondas P, por ejemplo, aparecen donde deben de aparecer para hacer un MOVITS 2. Cuando una P aparece donde no debe de estar, por ejemplo, arriba del QRS o arriba de la T, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí miren esta P, dicen, ¿puede ser un MOVIS 2? Dicen ustedes, no, porque esta P apareció en la rama ascendente del QRS, o apareció aquí, arribita de la onda T, en el periodo refractario relativo. Entonces, pudiera confundirse con un 2-1 de un MOVIS 2, pero por el hecho de que la P, por eso les decía, es bien importante dónde anda la P, ¿verdad? Que ahí es donde se le da su santa gana a la onda P. Entonces, es un ritmo independiente, disociación auriculoventricular. Por eso este es bloqueo completo de tercer grado y no es un MOVIS 2, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pudiera tener, si tú lo tomas, que tiene el PR prolongado, ¿verdad? Entonces, si tiene el PR prolongado, entonces decías tú, bueno, aquí tiene el PR, lo tiene prolongado, si tú lo mides acá, ¿sí? Pero aquí no importa el intervalo PR, lo que llama la atención es que las P llevan un ritmo independiente. Entonces, aquí el intervalo PR no, porque esta P no es que esté aumentado el intervalo PR, coincidió aquí con el QRS, pero llevan dos ritmos irregulares diferentes, dos ritmos diferentes. Por eso el intervalo PR no es muy importante. El intervalo PR es importante, bien importante en el bloqueo de primer grado y en el MOVIS 1. En el MOVIS 2 y en el 3 no es de gran importancia el PR porque nos puede confundir como en este caso. No sé si quedó claro ahí la contestación. Sí, doctor, sí quedó. Muchas Sí, gracias. ¿verdad? Sí, siempre fíjense nada más en los ritmos, ¿no? Que sea, y por eso les decía, hagan la plana de ondas P. Fíjense, por alguna razón se quedan en el inconsciente
Yo cuando hice la onda P, que me dijo el doctor Padilla, hice la plana de ondas P, a regañadientes, ¿no? Pero la hice, porque si me dijo el doctor que la hiciera, pues la voy a hacer, por alguna razón. Y entonces, obediencia. Entonces, le hice caso y la hice, una plana de ondas P. Y hasta me hacían burla mis amigos, porque decían, ¿qué? Ya hiciste la tarea de parabolitos, ¿verdad? Y pues sí, ya la hice. Y entonces, él no me la pidió el doctor, nada más nos dijo, ¿hicieron la onda P? Sí. ¿Hicieron la plana de onda P? Sí, le dije yo. Y ya cuando llegamos a bloqueos de tercer grado nos enseñaba los electros, ¿dónde está la onda P? Y por alguna razón, inconscientemente, doctor, esta se me hace que es una onda P que cayó. Ándale, seguro, así es. Y esta también es otra onda P, mira, tiene un ritmo regular. Por eso les decía que hicieran, doctor, ya entendí por qué. Uno cabezón a veces, pues no quiere, uno cree que lo sabe todo y no es cierto, ¿no? Entonces, si alguien te lo está diciendo, quiere decir, puede sernos útil. Entonces, por eso hagan la onda P y verán cómo el inconsciente capta esa imagen y cuando ustedes ven una onda P, ¿a poco es una onda P la que está encaramada aquí en la R? Sí, es una onda P. ¿A poco es una onda P la que está aquí arriba de la onda T? ¿A poco es una onda P la que está aquí encaramada en la rama ascendente de la R, en el QRS? Sí. Y entonces dicen ustedes, eso es lo que marca la diferencia entre el MOVIT 2 y el bloqueo completo. ¿Estamos? Sí, estamos. Estamos, muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Bueno, entonces...